El reino de poder, un libro de Maldonado, saco muchos principios de ahí y quiero compartirlos con ustedes. Reyes y sacerdotes. Cuando nosotros pasamos al reino de Dios, pasamos a ser reyes y sacerdotes. Unos domingos atrás hablamos que también en el reino de Dios soy un soldado de Cristo. Ahora quiero tocar estos dos ítems. Somos reyes y sacerdotes. Dios nos ve como reyes y sacerdotes. Solamente si nosotros reinamos y si nosotros actuamos como sacerdotes de Dios. Hay una verdad. Dios quiere que seamos así. Nosotros lo tenemos que apreciar, lo tenemos que llevar a la práctica. Reyes y sacerdotes. Veamos que dice en Éxodo 19, capítulos 5 y 6. Encontraron el texto del segundo libro de la Biblia, dice: y ahora pues, si bien oído mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ahora vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 y 6. El libro de Apocalipsis, versículo 1, capítulo 1, perdón. La segunda parte del versículo 5. Antes nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Dios nos hizo, Dios quiere que seamos. La pregunta es: ¿somos reyes y sacerdotes? ¿Usted quiere ser rey y sacerdote? Bueno, esa es la voluntad de Dios. Ahora, eso de que se cumpla en nuestra vida, hay algunos principios que vamos a ver en la palabra de Dios para que nosotros seamos reyes y sacerdotes. Para que en el reino de los cielos, ese es el papel, ese es el lugar, esa es la posición que Dios quiere que nosotros tengamos en Cristo, reyes y sacerdotes. Cuando nosotros no ocupamos ese lugar, pasamos a ser esclavos. Esclavos de las circunstancias, esclavos de las enfermedades, esclavos de la economía, esclavos. Dios no nos ha llamado a ser esclavos, Dios nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes para Dios. Cristo ocupó ese lugar y nos delegó a nosotros para que vivamos de esa forma. Deuteronomio, imagínate su Biblia de Deuteronomio, es el quinto libro de la Biblia, capítulo 28, 13. Te pondrás Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, no estarás debajo, y obedeciere los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que lo guardes y lo cumplas. Jehová te pondrá por cabeza y por cola. Si no obedecieres, cuando nosotros hay una verdad, una promesa de Dios, si obedecieres, hay una condición. Para que nosotros seamos reyes y sacerdotes, hay una condición. La condición es que nosotros tengamos compromiso con Dios. Si obedecieres, me habla de una relación de compromiso. Pasamos a la próxima diapositiva. Vamos a ver el rol del sacerdote. Primero de Pedro, ahora buscamos la Biblia. Este es un tipo de estudio bíblico, así que vamos a pasearnos en la Biblia, porque en Pedro y en Hebreo son todos los versículos que nosotros vamos a ver. Pedro está al final de la Biblia, primero de Pedro, verso 1. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. La Biblia presenta que Jesucristo es rey y sacerdote. Él, en su persona y en su ministerio, cumplió esos dos papeles y nos delegó que nosotros fuéramos reyes y sacerdotes. Entonces, Él es nuestro guardián. Él cumplió el rol de rey y sacerdote. En Hebreos, usted no
Porque todos somos sacerdotes tomados entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados. La palabra sacerdote quiere decir, o pontífice, ustedes habrán escuchado en la televisión cuando hablan de los sacerdotes, se habla del sumo pontífice, viene de una palabra que significa puente, pontífice, puente, la palabra en latín, que significa sacerdote, que uno se pone en el medio entre Dios y los hombres. Jesucristo hizo ese papel, es el sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, así dice la Biblia. Y nosotros somos esas personas que ocupan ese lugar de intermediario para presentarnos a Dios. Y la palabra que se repite acá, en estos versículos de Pedro, es presentar sacrificio. ¿Qué hace el sacerdote? Presenta sacrificio. ¿Cuál es la función del sacerdote? Es presentar sacrificio. El sacerdocio en el Antiguo Testamento siempre ofrecía los sacrificios a Dios. Víctimas, holocaustos, animales, ofrendas de cereales, todo lo que hacía el sacerdote en su rol como sacerdote es presentar sacrificio. Entonces, nosotros, como sacerdote de Dios, presentamos sacrificio. Si alguna vez nosotros queremos que se nos grabe la palabra sacerdote, significa sacrificio. ¿Qué vamos a presentar nosotros? Primeramente vamos a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Para cumplir el rol de Israel, yo tengo que ser primero cumplir mi tarea de sacerdote. Dios quiere que todos seamos sacerdotes. Pero para que yo cumpla mi rol de sacerdote, tengo que aprender a presentar sacrificio. Sacerdote, sacrificio van juntos, van de la mano. ¿Qué es el primer sacrificio que yo tengo que matar animales, no tengo que rociar sangre? Eso es en el Antiguo Pacto, es en el Antiguo Testamento. Jesús derramó su sangre una sola vez por todos nosotros. Ya no es necesario que nosotros presentemos sacrificios de animales. Jesús fue el Cordero perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué tenemos que dar nosotros ahora entonces? Vamos a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dice en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que hermanos, ordeno por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio santo, agradable a Dios por nuestro culto racional. No es que yo no tenga que sacrificar, ni apuñalar, ni matar, ni cortarle las venas. El sacrificio vivo que Dios quiere que nosotros nos presentemos es mi consagración a Dios. Yo voluntariamente decido obedecer todas las cosas de Dios. Dejo mis prioridades para hacer las cosas de Dios. Eso es el presentar del sacrificio. Todos los días yo tengo que tomar la decisión de seguir a Jesús. Eso es sacrificar. Dejo mis cosas, dejo mis intereses personales para poner a Dios en primer lugar. Y significa sacrificio, porque eso es algo que me cuesta, hermano. Primero, la vida cristiana no es algo que hago de cajito y porque me gusta. No me tengo que sacrificar. Sacrifico de mi tiempo, sacrifico de mis hobbies, de mi tiempo libre. Sacrifico mi esfuerzo. Todas esas cosas son cosas que yo presento a Dios. Mi cansancio. Esas son cosas que yo las presento delante de Dios. Cuando yo tengo que orar y obedecer las cosas de Dios, no lo hago porque me sobra el tiempo, porque no tengo nada que hacer. Yo tengo que hacer un espacio para las cosas de Dios. Eso es sacrificio. Rindo mis intereses, rindo mi egoísmo, rindo todo. Eso es presentar un sacrificio vivo delante de Dios. La siguiente. Hacer el bien y compartir con los demás. Yo lo tengo que hacer como un sacrificio. Dice Hebreos 13:15. Libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. 13:16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no nos olvidéis, porque de estar en sacrificios se agrada a Dios. Fíjense que se vuelve a repetir la palabra sacrificio, de hacer el bien y de la ayuda mutua no se olvide.
hacer el bien a los demás, buscar el bien de los demás y no el propio bien, eso es sacrificarse por el bien de los demás. La siguiente. Ofrecer sacrificio de alabanza y adoración. Dice Hebreos 13:15, así que hermanos, ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Sacrificio de alabanza. ¿Eso qué quiere decir? Que yo alabo a Dios, más allá si estoy triste, si estoy enfermo, si estoy en la cama, yo alabo a Dios igual. Eso es sacrificar. Por eso nosotros cuando cantamos y adoramos a Dios, lo hacemos por lo que Él es, no como yo estoy. No importa cómo yo estoy. Eso es sacrificar. Tú dices, pero qué pesado, adelante, me dice que salga, que sonríe, y yo estoy mal. Bueno, eso es sacrificio de alabanza. Cuando yo quiero funcionar como sacerdote, tengo que aprender a sacrificar alabanza a Dios. Aunque las cosas no me salgan bien, aunque no me salga todo torcido, aún así yo tengo que aprender a alabar a Dios en todo. Si adoramos a Dios de acuerdo a nuestros sentimientos, no hemos aprendido a alabar. Más allá de cómo yo me siento triste, yo me siento cansado, me siento agotado, presentar sacrificio de alabanza quiere decir que yo lo voy a alabar igual. No me miro por mis sentimientos. Mis sentimientos son variables. Mis sentimientos, un día puedo estar bien, otro día puedo estar mal. Dios pide que si yo quiero ser un verdadero sacerdote, lo tengo que alabar igual. ¿Ustedes saben? Si queremos ser buenos sacerdotes, tenemos que presentar sacrificio de alabanza. Sacrificio de mi egoísmo. Sacrificio por el bien de los demás. Sacrificio de alabanza y adoración. Todas las veces que quiero ser un sacerdote están incluidas la palabra sacrificio. Y otra cosa más tengo que hacer como sacerdote, la siguiente. Presentar ofrenda, la siguiente. Presentar la ofrenda, ¿qué significa? Que tengo que honrar a Dios con mis bienes. No tengo que presentarme a Dios con las manos vacías. Uno puede decir, sí, pero a mí no me alcanza, esto vive pidiendo plata. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Si yo no honro a Dios con mis bienes, no le estoy dando el lugar a Dios del corazón. Si yo no honro a Dios con lo que Él me pide, si yo no honro con los bienes y las ofrendas, siempre habrá necesidad, porque la ley del reino de los cielos es más bien aventurado en dar que recibir. En esta cuestión, hermanos, nosotros tenemos que aprender a obedecer a Dios en todo. Hebreos 7:8, yo se lo leo. Y ciertamente reciben los bienes hombres mortales, pero allí uno de quien da testimonio de que vive. Pero allí uno de quien da testimonio de que vive. Es decir, los bienes y las ofrendas son para el Señor. No lo tengo que pensar que yo se lo doy a la iglesia, a los hombres, ¿qué harán con mi bien? Yo tengo que pensar, creer que cuando Dios me lo pide, se lo hago como para Él. Este es un principio en el reino de los cielos. Sacrificio. Sacrificio de mi tiempo, de mis habilidades, sacrificio de mi alabanza, sacrificio con mis bienes, sacrificio con mis ofrendas. Todos sacerdotes llamados por Dios para ofrecer sacrificios y ofrendas. Y la tercera y la última rol de los sacerdotes es ofrecer oración e intercesión. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por él, viviendo siempre para interceder por él. Dios nos llama a interceder, esa es la tarea del sacerdote, el pueblo, orar por otros, con oración e intercesión. Jesús lo hizo por nosotros.
Mientras estuvo en la tierra, él oraba por sus discípulos. Y Jesús dijo, no solamente por esto, sino por todo lo que van a creer, por la palabra del testimonio de Dios. Jesús oró por nosotros. Y Él está a la vista de Dios, también sigue intercediendo por nosotros. No solamente lo hizo en la tierra, sino también lo está haciendo en el cielo. Jesús es el gran intercesor. Y nos llama, si nosotros somos sacerdotes de Él, intercedamos a los demás, por todas las personas. Esta lista de nombres que hay acá, que acá hay más de 100 nombres, no más, cerca de 200 nombres, son por los que nosotros estamos orando, intercediendo, para que ellos conozcan a Dios. Esa es la tarea del sacerdote. Yo quiero ser un sacerdote de Dios, tengo que aprender a interceder por los demás. Es una tarea de todos, no es que yo no tengo el don, o que a mí no me enseñaron. Son todas cosas que yo aprendo y las pongo en práctica y las perfecciono mientras la voy haciendo. Ser intercesor es gobernar en la tierra desde el ámbito de lo espiritual. Siempre lo espiritual precede a lo natural. Nosotros estamos en una campaña de oración y ayuno en Argentina por un país mejor. Nosotros podemos decir, sí, pero acá en Neuquén el intendente es el señor Quiroga. Él está ejerciendo el gobierno de la ciudad, muy bien. Pero nosotros oramos por él, para que Dios actúe en su vida, en su corazón, y él haga justicia, y él maneje bien el gobierno municipal, para que no haya corrupción, para que haya justos juicios, etc. Ese es lo cual nosotros oramos, y eso después se concreta. Así sucede en lo espiritual. Primeramente en la oración, yo oro en los cielos, en los aires, y eso después se cumple. Y nosotros somos llamados a ser sacerdotes en oración e intercesión. Eso es tarea de todos, hermanos. ¿Amén? Adelante. Sigamos con sacerdote. Hacemos todas estas cosas. Fíjense que el rol del sacerdote, la palabra es sacrificio. Sacrificio. Compromiso. Lealtad. Para llegar a ser rey, no todo es sacerdote. Ahora vamos a explicar cuál es el rol del rey en el reino de los cielos. La idea de sacerdote generalmente es un hombre adulto con el pollito ese redondo, con gente que maneja una iglesia, que no se puede casar. La cultura, nuestra cultura, nos ha vendido esa imagen de ser sacerdote. Pero en el reino de los cielos, cada uno de nosotros es sacerdote. Cada uno de nosotros, Dios nos pide que nos presentemos a Él con sacrificios, de alabanza, de ofrendas, de oración, de compromiso, de morir a nuestro yo, para presentarnos delante de Él con ofrenda, con sacrificio. ¿Amén? Muy bien. Si soy sacerdote, puedo ser rey en el reino de los cielos. Y ese es el rol del rey en el reino de los cielos, aquí y ahora. Pero el rey no solamente el concepto que nosotros tenemos de rey, es uno que está en un trono, es algo que está generalmente en un palacio, en un lugar alto, que llega poca gente, inaccesible, que tiene recursos, ese es el rey. Ese es nuestro concepto. Pero en el reino de los cielos, rey significa que yo puedo tener gobierno, autoridad de parte de Dios. No hace falta que yo tenga una corona. En el reino de los cielos, Dios delega sobre mí autoridad y poder sobre cierto territorio. Dios delega sobre cada uno de nosotros autoridad y poder sobre cierto territorio. Eso es ser un rey en el reino de los cielos. Cuando Jesucristo fue ascendido al cielo, Él dijo,
Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Se encomienda autoridad y poder. Autoridad significa derecho legal. Jesús me la transfirió, yo la tomo, es un derecho legal. Poder es la habilidad de ejercer mi tarea de rey. Autoridad y poder son conceptos diferentes. Autoridad la recibo del Señor. Poder es que yo ejerzo dominio y control en mi ámbito de acción. Yo puedo ejercer autoridad y poder en mi familia, porque tengo autoridad delegada de Dios. Puedo ejercer autoridad y dominio en mi trabajo. Puedo ejercer autoridad y dominio en mi barrio. Yo puedo hacer que las cosas cambien con la autoridad que yo recibo de Dios. Ustedes creen, fíjense que estos son principios de la Biblia, son principios del reino de los cielos. De mí depende que yo viva como rey o como esclavo. Si yo no tomo y lo aplico esto en mi vida, seguiré haciendo mi vida ahí, luchando contra todas las circunstancias, sin ejercer autoridad y dominio. Dios me ha llamado a gobernar. Ese es el reino de los cielos. El reino de los cielos es ejercer autoridad y dominio. Pero la pregunta es si nosotros estamos dominando, o las cosas nos dominan a nosotros. Primeramente tenemos que ser un buen sacerdote para ser el rey. Dios nos ha llamado, hermanos, para que seamos reyes y sacerdotes. Amén. Amén. ¿Sabe qué? Voy a dar algunos ejemplos. El rol del rey en el reino de los cielos, el aquí y ahora. La siguiente. Gobernar con vara de autoridad. El símbolo de autoridad de un rey es el cetro. Cetro es una vara. Ese es un signo, un símbolo de autoridad. Salmo 110. Vamos a leer algunos versículos del libro de Salmos. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová me hará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Fíjese que habla de dominio, habla de poder, habla de vara, de autoridad. Eso es delegado a los hijos de Dios. El sacerdocio de Cristo, que nos delegó a nosotros, es diferente del sacerdocio de Moisés, el levítico. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes nunca se sentaban, estaban todo el día trabajando. Todos los israelitas venían a presentar sus animales, el sacerdote lo tenía que tomar, lo tenía que degollar, lo tenía que prender fuego. Fíjense, cada israelita tenía que hacer esos sacrificios y muchas veces hacía 2 veces por día. Si hubiera 500.000 judíos, imagínense, tenían que hacer 500.000 sacrificios. Y los levitas y los sacerdotes estaban laborando todo el día y no paraban. Siempre estaban trabajando de pie. Es el sacerdocio levítico, el sacerdocio del Antiguo Testamento, el sacerdocio de Moisés. Pero lo que Cristo nos ha transmitido a nosotros es el sacerdocio de Cristo. Cristo sentado a la diestra de Dios. Sentado quiere decir que ya hizo todo el trabajo. Ya pagó el precio por nuestros pecados y tomó toda la autoridad, venció la muerte y resucitó. Y eso que ya hizo todo ese trabajo de sacerdocio, lo hizo y está a la diestra de Dios para interceder por nosotros.
Eso es estar sentado en los lugares celestiales. Nosotros también podemos estar sentados con Cristo en los lugares celestiales, como dice en el libro de Efesios, tomando gobierno y autoridad. Eso es que Cristo quiere que nosotros lo tomemos en el nombre de Jesús, que tomemos la vara de autoridad. Esa vara es la que nosotros tenemos que tomarla en el nombre de Jesús. Hay un episodio del Antiguo Testamento en que cada uno de los príncipes de Israel tenía una vara, un palo. En el palo, en el número capítulo 17, figura que cada uno de esos príncipes ponía su nombre. Pero para demostrar que Dios le dio autoridad a Aarón, que era el sacerdote elegido por Dios, cuando se juntaron todos esos príncipes, la vara de Aarón reverdeció. Ese es un palo seco, de pronto echó hojas y dio fruto, y dio almendras. ¿Cómo pudo haber pasado eso? Era un milagro, de hecho natural. Eso significaba que Dios ya espantaba a Aarón, el sacerdote, puesto por Dios. De la misma manera, Dios respalda el sacerdocio de Cristo. Cristo nos transmite a nosotros ese sacerdocio, para que nosotros podamos usar esa vara de autoridad en el nombre de Jesús. Eso es tomar gobierno sobre toda hueste de mal, sobre toda obra del enemigo. Es tomar la autoridad de Dios, para que yo pueda gobernar mi territorio y hacer que las cosas cambien. Entonces, donde hay pobreza, yo declaro riqueza. Donde hay maldición, yo declaro bendición. En el nombre de Jesús. Porque esa es la autoridad que yo recibo de parte de Dios. Eso es gobernar con la vara. Y eso Dios nos transmitió a nosotros. Segundo punto, gobernar por medio de la oración. En el reino de los cielos no se gobierna con un grito fuerte, ni con la fuerza, ni a lo golpe. Se maneja en oración. Pero es una oración que tiene tres características. La siguiente. Oraciones son basadas en la Escritura. Yo aprendo a orar la palabra de Dios. Aprendo a orar la palabra de Dios. Para cada hecho hay algo, una palabra que me respalda. Son oraciones que yo hago con autoridad porque están en la Biblia. Entonces me dice que tengo que aprender la Biblia, tengo que conocerla. Hay una palabra escrita de Dios, pero también, la siguiente, hay una palabra rema. Esa palabra, la siguiente, tiene que ver con la palabra de Dios ahora, para mí, en este momento. Ya. Cuando oro con esa autoridad de Dios, con la palabra de Dios, el respaldo de Dios, es cuando las cosas cambian, se contestan. Y la tercera característica de la oración es que el Señor oramos empoderados con el Espíritu Santo. Cuando se conjugan esas tres características, hace que esta oración sea una oración de poder. Puedo gobernar en el reino de Dios sobre las tinieblas con este tipo de oración. Esto es un aprendizaje, hermanos, para que nosotros hagamos que las cosas cambien. Eso es gobierno. Hay un ejemplo en la Biblia del profeta Elías. Dice en el libro de Santiago, Elías era un hombre semejante a nosotros con todas nuestras pasiones, pero oró fervientemente que no lloviera, y no llovió durante 3 años y medio. ¿Cómo sabía Elías que tenía que orar? Él sabía, Elías sabía. En el libro de Deuteronomio dice, cuando el pueblo se apartaba de Dios y se iba tras dioses paganos, en el libro de Deuteronomio dice que Dios dice en su palabra, yo cerraré los cielos y haré que no llueva.
Elías tomó esa palabra, el Espíritu Santo le dio la convicción y soltó la palabra de poder. Y fue ante el rey y le dijo, por palabra de Jehová, no va a llover durante 3 años. Y no llovió. Fíjese cómo Elías tomó autoridad del nombre de Dios, declaró la palabra de Dios y pudo declarar ese castigo que venía de parte de Dios para que no lloviera. De la misma forma, cuando Dios se lo dijo, por eso tenemos que estar conectados con Dios. No es idea mía, es Dios que me dice. Entonces allí es cuando yo hago y suelto la palabra para que las cosas pasen. Cuando pasó ese tiempo, Dios dijo, bueno, ahora tienes que orar para que llueva. Y oró y llovió. ¿Cómo puede llegar a pasar todo este tipo de cosas? Eso está en la palabra de Dios, está a nuestra disposición, para que nosotros aprendamos a manejar las circunstancias. En Hechos capítulo 12, la iglesia primitiva también oró de esa forma. Dice la Biblia que Pedro fue encarcelado, Herodes lo quería matar, estaba en la cárcel próximo a ser ejecutado. Y la iglesia, dice Hechos capítulo 12, hacía fervientemente oración a Dios por él. Entonces, en esa oración, después Dios manda un ángel, lo suelta a Pedro y lo deja libre. Porque había una iglesia que se puso de acuerdo y pidió que este hombre, Pedro, sea sacado de la cárcel. Y ahí el gobierno no entendía cómo había salido Pedro, salió todo un escándalo. Porque si bien Herodes era el rey que gobernaba, había una iglesia que oraba en lo sobrenatural y hacía que las cosas pasaran. Dice la Biblia que este rey se opuso a la voluntad de Dios. Y más adelante, en Hechos, muestra que el rey, con todo su poder y su pompa, salió al balcón. Y la gente decía, voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Y dice que vino un ángel, está escrito en la Biblia, que hirió mortalmente a Herodes y murió ahí delante de toda la gente. Quiere decir que hay un reino espiritual que está más allá de lo que nosotros vemos. Hay un reino espiritual que domina sobre todas las cosas. Dios nos ha llamado para ejercer dominio, para actuar como reyes y sacerdotes y hacer que las cosas pasen. Nosotros estamos en esta escuela, se le puede llamar, de lo sobrenatural. Y yo quiero animar para que nosotros tomemos estos lugares en Cristo, para que las cosas pasen. Si están en la Biblia, están para que nosotros las tomemos. Y para que podamos vivir en esta victoria que Dios quiere que nosotros la tengamos. Amén. Reyes y sacerdotes. No puedo ser rey si antes no soy sacerdote. Y si yo tengo que ser sacerdote, tengo que aprender el sacrificio. Pasemos a la conclusión. Somos llamados para, primero después de la 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí es una afirmación, mas vosotros sois. El tema está si nosotros tomamos esa posición en Cristo y vivimos como reyes y sacerdotes. Dios nos ha llamado a tomar esa posición en Cristo. Hay un cuadro que dice, las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. A veces nosotros lo cantamos, pero realmente movemos las circunstancias, hacemos que las cosas pasen. Yo quiero animar a hermanos para tomar esta palabra. Ponga luego de su mente, rey y sacerdote. Dios quiere que sea rey y sacerdote. Una palabra que tiene que hacerse en realidad, que lo podamos vivir con esa convicción de Dios. Ser rey y sacerdote para Cristo. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre.
y reinaremos. Vamos a inclinar nuestra cabeza para orar y vamos a hacer un autoexamen. El concepto de identidad como hijo es que no solamente soy un hijo, sino que yo quiero que sea rey y sacerdote para él. Rey y sacerdote para Cristo. Rey y sacerdote para Cristo. Señor, gracias porque tú has pagado el precio en la cruz para que seamos tus hijos, para que seamos reyes y sacerdotes. Tú fuiste, Señor, el sumo sacerdote para siempre. Tú fuiste el rey de los cielos. Y nos has delegado nuestra autoridad para que como hijos tuyos vivamos en esta posición. Señor, ahora podemos entender a la luz de tu palabra todo lo que tú has depositado en nosotros. Queremos reinar sobre nuestras circunstancias. Queremos reinar, Señor, sobre el territorio que tú nos has asignado. Queremos reinar, Señor, en casa, en el trabajo, en el barrio, iglesia aquí en esta ciudad donde tú nos has puesto, Señor. Pero primeramente queremos consagrarnos a ti. Queremos cumplir nuestro rol de sacerdote, queremos sacrificarnos en lo que tú nos pones delante. Sacrificarnos, Señor, para hacer de nosotros un sacrificio vivo. Sacrificarnos a ti para presentarnos, Señor, y reconocerte a ti como Rey sobre nuestra vida. Y que a su vez tú puedas reinar en nosotros. Aprovechen este tiempo, hermano, para presentarse delante de Dios. ¿Qué circunstancias